Muy buenas tardes desde Bogotá, Colombia. Les doy la bienvenida a todas las personas que se conectan nuevamente a el tercer congreso de la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible, Seguridad y Paz en tiempos de grandes transformaciones, digitalización y crisis climática. Un evento organizado por el Proyecto de Seguridad con sede en la oficina de la Fundación Friedrich Ebert en Colombia, en alianza o en colaboración más bien con la oficina de la FES en Argentina y en alianza con el diario El Espectador. Les recuerdo que estamos transmitiendo a través del Facebook Live de la Fundación FESCOL, de la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible, y desde la página de Facebook de la FES Brasil con traducción simultánea al portugués. Además, estamos en el Facebook Live de El Espectador. Mi nombre es Isaac Morales y como los he estado acompañando ayer y esta mañana, pues seguiré en estos otros 2 días de congreso. Han sido ya varios paneles con más de 15 invitados sobre temas interesantes y discusiones académicas que, digamos, son importantes abordarlos sobre todo en esta coyuntura que vivimos actualmente. Se pueden revivir dentro o en las páginas de Facebook de la Fundación FESCOL si se han perdido alguno de estos. A quienes nos acompañan en nuestra sala de Zoom, quiero recordarles también que contamos con traducción simultánea al inglés, al alemán, al portugués y es importante que activen esta opción dentro de la barra de menú de Zoom. En Zoom también nos pueden hacer llegar sus preguntas, igual por la caja de comentarios de Facebook o utilizando el hashtag Tercer Congreso FES Seguridad. Ahorita nos convoca un panel muy especial e interesante sobre la situación política y social que vive el país desde una perspectiva de la seguridad. Antes de darle paso a este panel, quisiera saludar a Cristina Birke Daniels, directora de la oficina de la FES en Colombia, y quisiera preguntarle a Cristina, ¿por qué es tan importante hacer este panel en este momento y en el marco del Congreso? Cristina, buenas tardes. Buenas tardes, Isaac. Muchas gracias y aprovecho de dar un saludo a todos que nos siguen y agradecer muchísimo a nuestros excelentes panelistas y a Elber Gutiérrez por la moderación. Una bienvenida en nombre de Friedrich Ebert Stiftung Colombia y Argentina. Y para responder a tu pregunta, ¿por qué hemos decidido de romper un poco el foco de nuestro congreso que en este año se concentra en los impactos que tiene el cambio climático y la digitalización en los temas de seguridad? Pues creo que estamos enfrentando una coyuntura muy especial y compleja en Colombia. No vemos por primera vez en Colombia protestas, pero creo que nunca vimos este tipo de protestas, estas multitudes de sobre todo mujeres y hombres muy jóvenes, además protestas que tienen un gran apoyo dentro de toda la ciudadanía, pero vemos allí también una situación de urgencia en temas de seguridad. Es urgente de dar respuesta a la violación explícita de derechos humanos y es muy importante de hacerlo rápido. El país vive demasiada violencia. Estoy también pensando en una tasa muy alta de asesinatos a líderes sociales que vimos en los últimos años ya. Y nosotros rechazamos todo tipo de violencia. Por eso nos parece sumamente importante poner estos temas en la mesa. Hay un reclamo muy grande de muchos sectores de la sociedad colombiana y dentro de la protesta para una reforma del sector de seguridad. También me parece interesante de poner en la mesa.
Y quisiera reiterar, es una situación muy crítica, no se puede perder más tiempo, se tiene que solucionar, deescalar este conflicto social que vive Colombia en las calles. Vemos que el retraso de la implementación del acuerdo de paz ha profundizado desigualdades socioeconómicas y la pandemia aún ha hecho esta situación peor. Al mismo tiempo, el acuerdo da nuevas posibilidades, entre ellos de proteger la protesta pacífica, apoyar una movilización democrática, política, para hacer una transformación, un cambio del país. La única solución a este tema posible es el diálogo. Buscar salidas mutuas es indispensable e importante al nivel local, regional y nacional. Estoy muy contenta que vamos a discutir estos temas con estas panelistas lujosos esta tarde y nosotros quisiéramos también reiterar que ofrecemos nuestro apoyo desde la comunidad internacional. Creemos que es importante que esté la comunidad internacional acompañando y por eso es importante que nos escuchan también en el continente de Américas y en Europa, donde pueden verlo mañana también. Cuando están despiertos de nuevo. Así es. Muchas gracias, Cristina. Bueno, desde el 28 de abril, Colombia, y como lo mencionaba Cristina, ha vivido un estallido social sin precedentes en la historia reciente del país. Aunque las protestas comenzaron en oposición a un proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno del presidente Iván Duque, el descontento y las movilizaciones han continuado aún después del retiro del proyecto, alimentadas por problemas estructurales de desigualdad, exclusión y pobreza que la pandemia ha agudizado. La respuesta represiva y violenta del gobierno nacional con abusos policiales y violaciones de derechos humanos empeoró la crisis y puso en evidencia su desconexión con las preocupaciones de los ciudadanos. Con este contexto y con lo que nos mencionaba Cristina, la pregunta central es cómo salir de la crisis y para eso este panel coyuntural especial, denominado Crisis en Colombia, protesta, represión y la búsqueda de una salida política. Para moderar este panel, que además tiene invitados de muy alta calidad y de alta talla, nos encontramos con Elber Gutiérrez, quien va a moderar el panel. Elber Gutiérrez es comunicador social y periodista de la Universidad Central y magíster en Asuntos Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Se ha desempeñado como periodista del noticiero CMI, periodista político de Revista Semana y editor político de la agencia colombiana de noticias Colprensa. Actualmente es jefe de redacción y multimedia de El Espectador. Para mí es un gusto saludarlo, Elber. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, pues es un gusto también, gracias a Cristina, a todo el equipo de FESCOL, por la feliz iniciativa y por invitarnos a que participáramos de este encuentro, por supuesto, supremamente interesante, indispensable, necesario y urgente para el país. Como decía usted, Isaac, tenemos 4 invitados, invitadas también de lujo en la tarde de hoy y paso muy rápidamente a presentarlos. A la primera, a quien saludo, es a Susana Muhammad, que es concejala de Bogotá, por la bancada de la Colombia Humana, UP Colombia. Es politóloga de la Universidad de los Andes, lo saben quienes siguen nuestras transmisiones del Espectador, porque de hecho ha sido invitada habitual a varios de nuestros encuentros. Es magíster en Gestión y Planeación de Desarrollo Sostenible en la Universidad de Stellenbosch. Por favor, aquí necesito su ayuda. Esto es en Sudáfrica, Stellenbosch. Tiene experiencia trabajando, ¿en dónde? En organizaciones de base, ¿cierto, Susana? Comunitarias y rurales. Vamos bien. También en investigación en derechos humanos, en responsabilidad social empresarial en países como Colombia, en Sudáfrica y en Dinamarca, ¿cierto? Y además se desempeñó como secretaria del Medio Ambiente en la administración de Gustavo Petro acá en Bogotá, enfocándose en la movilidad sostenible. Ese es el tema de ella y también en la protección de humedales, por supuesto. Susana, bienvenida, muy buenas tardes. Bueno, buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá. Susana, segundo panelista en la tarde de hoy es Alejandro Lanz, de Temblores, la ONG. La recuerdan también todas las personas que siguen estas transmisiones. Es abogado de la Universidad de los Andes, ya vamos con 2 uniandinos acá. Se desempeña como director ejecutivo de la organización Temblores. Desde su experiencia laboral ha trabajado en organizaciones de la sociedad civil, defendiendo los derechos humanos de las personas LGBTI, las trabajadoras sexuales, los habitantes de calle,
los usuarios de droga, personas víctimas de perfilamiento policial y personas privadas de la libertad. Y durante su trayectoria ha construido litigios estratégicos comunitarios para defender los derechos fundamentales de las trabajadoras sexuales y de los habitantes de la calle en Colombia. También ha coordinado, este es importantísimo recordarlo, varios informes de derechos humanos de personas LGBTI, habitantes de calle y trabajadoras sexuales. Alejandro Lanz ya en un instante nos acompañará. Saludo a Sandra Borda de la Universidad de los Andes, profesora asociada del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, con amplia experiencia en el área de relaciones internacionales. Sandra, muy buenas tardes. Hola, Elber, muy buenas tardes. Pues Sandra, para continuar con el perfil completo, combina su labor investigativa con el trabajo en medios de comunicación locales e internacionales. Sus áreas de trabajo son las relaciones internacionales, los métodos de investigación en ciencias sociales, gobernanza global, la política exterior colombiana y estadounidense y organizaciones sociales. Sus intereses también se relacionan con la internacionalización de los conflictos civiles, con la integración regional, con los derechos humanos, entre muchos otros temas. Y también ha sido parte de la misión de política exterior de Colombia. Le damos una vez más la bienvenida. Y tenemos a Adam Isaacson de UOLA, está por acá, ya lo vimos acá. Adam, muy buenas tardes, bienvenido. Estoy en mí. Buenas tardes, Elber. Bienvenido, Adam. Es magíster en Relaciones Internacionales de Yale. Se unió a la oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos en 2010 y después de 14 años trabajando en temas de seguridad latinoamericanos y caribeños con el Centro para la Política Internacional, está en WOLA, su programa de veeduría de defensoría monitorea. ¿Qué monitorea? Pues las tendencias de seguridad y cooperación militar de los Estados Unidos en las Américas. Por eso es importantísimo escucharlo en esta tarde de hoy. Muy recomendado. Su estudio de la política exterior de los Estados Unidos y el acompañamiento a los procesos de paz de Colombia lo ha traído a Colombia en reiteradas ocasiones, visitando 24 de los 32 departamentos del país. Conoce más Colombia que muchos de nosotros. Antes de llegar a UOLA y al CIP, trabajó para la Fundación Áreas para la Paz y el Progreso Humano, en San José de Costa Rica. Bienvenido, Adam, una vez más. Gracias, Elber. Y quisiera invitarlos para que avancemos en el diálogo, a que tomemos la línea que dejó Cristina esbozada en su presentación. Ella nos dice, busquemos, es momento de buscar salidas a esta crisis que padece Colombia tan compleja, interpretada de maneras tan distintas según el experto, según analista, según la orilla, según si es el gobierno, según si es un promotor del paro, según si es la sociedad civil que de alguna manera está padeciendo, por ejemplo, los bloqueos, según el estudiantado que está entusiasta como lo estuvo hace 30 años, manifestándose en las calles de Colombia, reclamando algunos derechos muy concretos sobre los que hablaremos más adelante. Pensemos en eso, en salidas a la crisis, pero para pensar en salidas a la crisis, pues habrá que hacer un diagnóstico. Primera pregunta, y ya que está acá Adam con nosotros, quisiera arrancar entonces con usted, si me lo permiten las demás panelistas. ¿Cuál es su evaluación, su diagnóstico de lo que está pasando en Colombia, especialmente ahorita, desde el 28 de abril a hoy, que es 1 mes y 4 días, Adam? Pues es algo que, bueno, yo he estado, como usted dijo, visitando a Colombia desde el año 1998. Yo nunca he visto nada así. No he visto a tanta gente sintiendo seguros, sintiendo que tienen espacio para salir a la calle por tanto tiempo, para oponerse a las políticas de un gobierno. A pesar de la estigmatización y todos siguen en las calles con mucha energía. Tampoco hemos visto, hay que decirlo, tantos testimonios en vivo, en video, de actores del Estado colombiano cometiendo abuso, no a través de paramilitares, no en la clandestinidad, pero en vivo, en video, en los medios sociales para que todos puedan ver ejemplos de brutalidad. Eso es algo nuevo también. Yo no he podido viajar a Colombia debido a la pandemia. Entonces, la última vez que tocó suelo colombiano fue unas semanas antes de las manifestaciones de noviembre de 2019. Entonces, confieso que no entiendo, lo entiendo, pero no siento en carne propia la desesperación y la angustia que deben sentir tantos colombianos ahora por su situación económica,
por la falta de como plan de vida que deben estar sufriendo, y también la falta de empatía que deben estar sintiendo de su propio estado, que sigue descalificándolos como infiltrados de la guerrilla o títeres del castrochavismo. Y es una situación frustrante visto desde aquí, pero en su momento también esperanzador. Muchas gracias. Vamos a hacer el mismo ejercicio muy rápidamente, Adam. Lo hacemos ahora con Sandra Borda, muy desde los estudios que ella realiza, también en sus recientes publicaciones. Muy a propósito, además, hablando de la protesta, Sandra, ¿cuál es el diagnóstico, el análisis de lo que está pasando ahorita, en este momento en Colombia? Pues, Elber, yo creo que hay tres aristas fundamentales a la luz de las cuales uno tiene que analizar lo que está sucediendo en Colombia. La primera y más sobresaliente creo que es la económica y social. Desde antes de la pandemia ya veníamos atravesando por un proceso de profundización de la desigualdad en Colombia, que la pandemia y el confinamiento no terminaron sino de profundizar. Las cifras las hemos visto todos por estos días. El nivel de pobreza se incrementó casi en un 8%, y el nivel de empobrecimiento de las clases medias es uno que no tiene precedente ni en la historia reciente ni en la de larga data en Colombia. Uno oye constantemente a los economistas decir que nunca antes en Colombia, en un lapso tan corto, habíamos sufrido un proceso de empobrecimiento tan radical como el que hemos experimentado en este último año. Y sumado a eso, y eso tiene que ver con la participación de los jóvenes en la protesta, el incremento en el nivel de desempleo de los jóvenes en las grandes ciudades, que también ya venía ocurriendo, pero que se acentúa con la pandemia, pues es de grandes proporciones. En varios estudios se sugiere que de lo que estamos hablando en las grandes ciudades es entre el 23 y el 25% de desempleo juvenil. Eso sumado al hecho de que el acceso a las universidades y el acceso a la educación superior, como ya lo venían diciendo los jóvenes del 2019, se ha hecho cada vez más difícil, pues obviamente pone una agenda para la protesta social de parte de los jóvenes que creo que es bastante clara. Eso de un lado. En la segunda arista, yo hablaría del déficit de representatividad que mucha gente dice es tradicional en la historia de Colombia, pero que olvidan. Los números son bastante elocuentes y bastante radicales, diría yo. En el 2006, si uno mira la encuesta del Barómetro de las Américas que hace el Observatorio para la Democracia de la Universidad de los Andes, uno más o menos tendría entre el 55 y 56% de personas que básicamente creían que las instituciones de la democracia respondían a sus necesidades, o ese era su nivel de credibilidad, entre el 55 y 56%. Paulatinamente, pero muy acentuadamente entre el 2012 y el 2013, esa credibilidad se ha ido reduciendo hasta que al día de hoy básicamente solamente el 18% de la gente cree que las instituciones del Estado le sirven para algo o están ahí para responder a sus necesidades. Entonces, hay una falta de creencia grande en esas instituciones, en los partidos políticos, en la clase política, pero además, y esto tiene que ver también con el Comité del Paro, hay también un deterioro grande en la credibilidad de las organizaciones sociales. Contrial ha hecho estudios sobre esto y muestra que la falta de credibilidad ha ido bajando no solamente en los partidos, sino también en las organizaciones sociales, en los sindicatos, en los grupos de feministas, en los colectivos. Es decir, hay un nivel de escepticismo enorme alrededor de las diversas formas de acción colectiva en el país. Y finalmente, creo que es muy importante tener en cuenta que desde la Constitución del 91 y paulatinamente después de eso, hemos ido avanzando sustancialmente en el desarrollo de la protesta social como mecanismo de participación política legítimo. Si usted junta eso con el punto anterior, básicamente llega a la conclusión de que la gente ya no cree que sus demandas y sus necesidades son tramitadas a través de las instituciones, el voto, la democracia representativa, sino que siente que tiene que acceder a formas de participación mucho más directas como la protesta social. El final del conflicto armado, el proceso de paz, abrió el espacio para que la gente participara más en la protesta sin ser estigmatizada
y sin ser acusada de pertenecer a organizaciones ilegales. Y hoy lo que tenemos es entonces una forma de ejercer la ciudadanía mucho más vibrante. En una muy buena parte esto es una buena noticia, porque creo que lo que ha hecho la protesta también es profundizar la participación y la democracia, y eso hay que celebrarlo, pero desafortunadamente con un Estado con muy pocas respuestas desde el punto de vista económico y social, y con muchas ganas de ejercer la fuerza y utilizar el aparato represivo del Estado simplemente para erradicar el derecho a la protesta y deslegitimar las demandas que tiene la gente en la calle. Empobrecimiento, crisis de representatividad y la protesta social, un empoderamiento de la protesta social como mecanismo para resolver de alguna manera, para tramitar ciertas demandas. Sí, es así, Sandra, ¿cierto? Sería... Muy buena síntesis, muchas gracias. Sería la apertura, no, pero por favor, perdóname que no. Escuchemos cuál es la lectura que hace nuestra concejala de Bogotá, Susana Muhammad. Bueno, pues muy de acuerdo con esas tres categorías que menciona Sandra. Yo, digamos, tal vez le añadiría un poco, lo sintetizaría, es que en esta época en Colombia hasta el rebusque se volvió imposible. Digamos, acá la cultura colombiana siempre ha hecho que el individuo busque y rebusque cómo vivir y sobrevivir. Y hay formas de organización popular y formas de organización social que más o menos ayudaban a que la gente mantuviera cierta capacidad, y lo hablo sobre todo por las ciudades. Pero con la pandemia y la cuarentena hasta el rebusque se volvió imposible. O sea, la gente llegó realmente a un límite imposible de manejar. Lo segundo que diría es que hay una búsqueda de dignidad. Yo creo que la ciudadanía está harta de, primero, que la élite califique a la gente de ignorante y al pueblo como si no existiera, como si su voz y su opinión no existieran, y se siente en las calles como si el gobierno, especialmente, mejor dicho, se mezcló el hambre con las ganas de comer, porque nos tocó también un gobierno absolutamente incompetente, que no tiene la capacidad política, ni la representatividad, ni el liderazgo para darle una salida a esas demandas. Entonces, el gobierno se volvió casi que una burla. O sea, la búsqueda de dignidad en la calle es también un poco poner de manifiesto esa incapacidad del gobierno de responder, de estar conectado con la ciudadanía, con la realidad de la gente. Y eso quedó evidenciado en lo que pasó con el ministro de Hacienda, en el momento que se habló de la canasta de los huevos y cuánto costaba una docena de huevos en Colombia. Esa desconexión, digamos, esa metáfora, ese momento, muestra esa búsqueda de dignidad de la ciudadanía que ahora quiere hacerse escuchar, y hoy las calles son los que están liderando la política. Ni los partidos, ni los representantes, ni la élite, ni el gobierno, sino las calles, porque la gente realmente se hartó, y lo que se ve en la protesta social es una búsqueda de esa dignidad, de esa representatividad en voz propia de la ciudadanía. Y creo que un elemento fundamental es que la juventud que está hoy movilizada en la calle no es la misma juventud que buscaba la reforma a la educación superior del año 2018 o la que se movilizó en la MANE entre el año 2011 y 2013. Aquí estamos hablando de la juventud popular, es un actor diferente, no son los estudiantes de las universidades, que también están en la calle, pero los que están empujando este paro es la juventud popular, y esa juventud popular de las ciudades, que es una juventud que no tiene nada que perder, que es una juventud que no siente que hay futuro, que es capaz de dar la vida en la primera línea, porque siente que si no hacen algo, no van a tener otro destino que el mismo destino que han tenido sus padres y madres, y están en los barrios populares de Bogotá. Eso es lo que nos dicen los padres y madres y familias, que también es algo nuevo, que están apoyando a la juventud en la movilización. Entonces, no es solo un tema de los jóvenes en la calle, sino sus familias y sectores amplios populares de las ciudades de Colombia están en la calle apoyando a esa juventud, porque dicen es ahora o nunca, o aprovechamos este momento para que haya reformas de fondo y realmente nuestro futuro y nuestro destino pueda cambiar, o vamos a vivir condenados, digamos, a otra generación que no tiene posibilidades de educarse, que no tiene posibilidades en lo que la gente percibe de salir adelante. Entonces y una última cosa muy cortica, que ha habido también una represión y un conflicto además también exacerbado por la pandemia, entre esa juventud popular y la policía en los sectores populares. Es un tema que no es por el paro, sino que ese conflicto ha venido porque la juventud popular ha estado en los últimos años en Colombia entre la represión de las mafias, que cada vez se toman sectores populares más importantes en las ciudades de Colombia, y la represión de la policía, que tiene una lógica de estigmatización hacia los jóvenes y de abuso policial permanente, que también creo que contribuye al clima político que estamos viviendo.
Nos deja usted clarísimo el punto para la siguiente pregunta, concejala, pero antes de formularla, y usted va a empezar respondiendo en la segunda ronda, quisiera retomar un punto de los que usted plantea y preguntarle. ¿Incluye usted, cabe dentro de los ejemplos que usted estaba citando, la actitud del gobierno de alguna manera si se quiere, ignorar las demandas del paro o el hecho incluso de que haya un paro en Colombia? ¿Eso cabe en esa descripción que usted hace de dignidad y de gente que ha sido ignorada en el país? Sí, sí, le entiendo bien la pregunta. Mejor yo no le entendí bien la pregunta. No se preocupe que la reformulamos. Usted nos dice, primero, hasta el rebusque está imposible, y tercero, nos habla de la juventud popular, pero en el segundo Sí. punto usted dice, esto es un tema de dignidad, ¿cierto? Y usted nos cuenta que, bueno, que hay un gobierno incompetente, dice usted, y que hay un ejercicio en el cual se ha de alguna manera ignorado a alguna parte de la población en Colombia. Mi pregunta es, ¿lo que ha hecho el gobierno ahora en su actitud frente al paro, de alguna manera contribuye a que se siga ignorando a la gente que está sintiéndose ignorada? Sí, creo que refuerza la actitud del gobierno. El paro lo que ha hecho es poner un escenario político en donde esa actitud del gobierno queda absolutamente develada, en donde la respuesta no es una respuesta que le dé salida política, sino que lo que hace es reforzar la presencia policial para acallar a esa juventud, que no es además una situación nueva, sino que se vive en la cotidianidad de esos barrios populares y esa juventud, pero que hoy se ve exacerbada con esa juventud movilizada en la calle y donde la principal respuesta a esa juventud por parte del presidente es la represión policial y militar, bueno, hasta puntos que hemos visto de violaciones de derechos humanos en la ciudad de Cali, etcétera, que me parece muy complejo porque nos empieza a llevar a una generación que esperamos, no, tenemos que hacer todo el esfuerzo democrático, no caiga en una espiral de violencia, donde además en esos barrios populares hay grupos de narcotráfico, hay pandillas, hay armas, o sea, que no es difícil, digamos, que se caiga en esa espiral de violencia frente a la represión estatal. Y ahí creo que el país se tiene que parar en defensa de su democracia para evitar eso que sería una tragedia. Concejala, empecemos segunda ronda con estas expresiones que usted dice, espiral de violencia, represión estatal. La pregunta concreta para nuestros tres panelistas, empieza usted, por favor, el balance en materia de derechos humanos de este paro, no de las causas del paro, sino de este paro. No, es trágico porque realmente lo que se ha visto es un proceso de represión de la protesta social que empezó con ataques desmedidos del SMAT. Hay más de 3.000, digamos, denuncias de abuso policial, más de 50 muertos. La situación de los desaparecidos, que el número cambia todos los días, pero que pueden llegar a más de 100 personas desaparecidas, y una fuerza pública que ya lo habíamos evidenciado el 9 de septiembre en la masacre que sucedió en Bogotá por parte de la policía, que sale totalmente, pareciera como sin ningún control de derechos humanos en las confrontaciones, llegando hasta el punto de la militarización y una respuesta, digamos, unos actores que empiezan a pescar en río revuelto, que es donde la situación se empieza a complejizar y agravar, que es esta aparición de actores aparentemente que pueden venir de sectores del narcotráfico, aparentemente que pueden venir de sectores, bueno, hoy realmente todo lo que sea grupos armados, yo podría decir que tiene alguna ligación con el narcotráfico y que empiezan a hacer actos de violencia en el marco de la protesta y del paro, pero que realmente no están representando la protesta pacífica, pero que le generan la capacidad del Estado de utilizar eso para reprimir la protesta pacífica. Y entonces entramos en un escenario bien conocido y bien transitado en Colombia, que no nos ha llevado a nada, con el tema también de la situación de los bloqueos, que ha generado, digamos, un escenario de violación generalizada de derechos humanos en este paro nacional. Y ahí vamos. Miremos qué piensa Sandra Borda, por favor, que usted también tiene una claridad conceptual impresionante para leer lo que está pasando en este momento en materia de derechos humanos con este paro.
Yo, Elber, diría que las violaciones a los derechos humanos uno necesaria y obligatoriamente las tiene que entender en el contexto de esa relación de la que estaba hablando Susana entre los jóvenes y la fuerza pública, que a todo lo que ella dice yo añadiría solamente un par de cosas. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que muchos de estos jóvenes, de estos barrios populares, muy en las márgenes económicas y sociales de las grandes ciudades, son una muy buena parte de ellos jóvenes que vienen de familias desplazadas por la violencia en el escenario del conflicto armado. Entonces, estos son jóvenes que ya tienen una relación difícil con la fuerza pública, que ya tienen una relación difícil con los actores armados, digamos, vienen con toda una carga muy propia de nuestro conflicto y además se tienen que topar en la actual coyuntura con un gobierno que no ha hecho un gran esfuerzo tampoco ni por implementar los acuerdos de paz ni por lidiar eficientemente con las víctimas. Entonces llegan a las grandes ciudades y obviamente el escenario que se encuentran es un escenario de grandes dificultades económicas y grandes dificultades de acceso a la educación. Y en el escenario que estaba ya poniendo sobre la mesa Susana, el problema del uso del espacio público se constituye en un punto de constante disputa entre estos jóvenes y la fuerza pública por una razón fundamental, y es que si usted no tiene acceso a la fuerza laboral, si usted no tiene acceso a la educación y básicamente tiene cerradas la gran mayoría de las oportunidades que eventualmente podría ofrecer una gran ciudad, el lugar esencial de los jóvenes, de los grupos de jóvenes de estos barrios, pues es el espacio público. Y ese espacio público se constituye en un espacio de disputa constante con la policía, muy a pesar de que en Colombia solamente hasta septiembre del año pasado se empezó a hacer evidente para mucha gente el abuso policial del que son víctimas estos jóvenes. Yo creo que esto es una cosa de muy larga data. Cualquier persona que conozca bien esos barrios sabe que el ejercicio constante de hostigamiento de la policía hacia estos jóvenes, las requisas ilegales, las detenciones ilegales, la tortura en estaciones de policía y CAIS, y en muchos casos ejecuciones extrajudiciales que no se denuncian por una simple y sencilla razón, y es que este es el lugar donde ellos viven y todos los días les toca convivir con la fuerza pública, luego no la van a denunciar. Todo eso hace que la relación entre ellos y la policía sea una relación difícil. Y a eso solamente súmele dos factores adicionales. Uno que ya ha señalado mucha gente, que tiene que ver con el tipo de policía que existe en Colombia, con esta constante confusión que tenemos entre la fuerza policial y las fuerzas militares en materia de las funciones que tienen que cumplir. El conflicto armado nos fundió la línea divisoria entre estas dos partes de la fuerza pública y hoy en día tenemos una policía que después de haber combatido el narcotráfico y después de haber participado en el conflicto armado, pues hoy todavía no ha desarrollado una noción de lo que significa proteger a la ciudadanía, sino que más bien ve en estos jóvenes y en mucha de la gente que está en la calle el enemigo natural que aprendió a concebir durante el conflicto armado. Y dos, un punto que es fundamental y que Alejandro ha hecho en varias ocasiones, tiene que ver con la transformación que sufrió la fuerza pública en el contexto del confinamiento. En las grandes ciudades, la gran mayoría de las autoridades civiles locales le dio poderes extra a la policía para controlar a la ciudadanía en los escenarios de confinamiento. Es decir, la policía se volvió todavía más dueña de los espacios públicos en la medida en que por la urgencia de la pandemia tenían que controlar que la gente estuviese guardada en sus casas y que no hubiese aglomeraciones públicas. Luego, hoy, después del confinamiento, tenemos una policía todavía más envalentonada por cuenta de ese escenario de excepción que se creó con el confinamiento. Y sí, con esto termino, usted le suma una administración gubernamental que no está dispuesta desde ningún punto de vista a cuestionar el comportamiento de la policía en la calle porque siente que debe tenerle una lealtad irrestricta y debe defenderla a toda costa hasta el punto de asumir semejante posición como la que han asumido frente a la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces usted básicamente termina en un escenario en el que la policía, teniendo ese respaldo político y gubernamental y con los otros factores que he mencionado, pues básicamente se encuentra con la gente en la ciudadanía y el saldo en materia de derechos humanos que vemos, pues es el que tenemos hasta hoy, que es altamente preocupante. Muchas gracias, Sandra. Me dicen acá en la producción que ya está con nosotros Alejandro Lanz.
Estamos en ronda de preguntas sobre el balance en derechos humanos de este paro, de lo ocurrido en este paro. Mientras se va adecuando Alejandro, démosle la palabra a Adam, por favor, para que nos cuente desde Estados Unidos cómo lo ve, balance de derechos humanos. Pues de derechos humanos, pensemos en lo que vimos el viernes pasado. Video de hombres vestidos de civil, armados, disparando con policías al lado, en frente de CAIS, en Cali. Y bueno, una de las primeras cosas que pensé yo fue, imagínense si hubieran existido estos aparatos en 2002 en la Comuna 13 de Medellín, o en Mapiripan en 97, o en San José Apartado en 2005, Chengue. Tantas cosas que nunca presenciamos antes, ya sabemos cómo actúa el Estado cuando piensa que nadie está mirando. Y algo parecido nos ha pasado, no igual, pero parecido nos ha pasado en Estados Unidos, con el uso más pleno de estos aparatos. Es que ya vemos cómo son las relaciones entre la policía y los grupos minoritarios raciales. Algo que siempre había en cuentos, siempre había en muchas narrativas, pero nadie realmente lo vio, ni vio qué tan frecuente y normal son esas relaciones. Y eso nos llama a la rendición de cuentas, pero también hay que reflejar en qué tan contraproducente esto es como estrategia. Si el Estado realmente quiere que esta situación desescale, que las protestas desvanecen un poco, cada vez que salen estos videos, cada vez que vemos ese trato que están dando a la población, más personas quienes están pensando, tal vez no salgo mañana, sí deciden salir. Lo que hacen es escalar la situación. En la teoría de control antidisturbios que se encuentra en los manuales de policía, en las academias de policía, ya hay bastantes conocimientos sobre cómo se desescala una situación tensa. Y resulta que se debe evitar en cualquier caso usar fuerza, especialmente la fuerza letal si su vida no está en peligro inmediato. Es escalar muy lentamente el uso de la fuerza y tratar de hacer al otro no sentir tan en peligro. Pero en Colombia se está haciendo lo opuesto. La desescalación es muy ligado a lo que se dijo, lo que dijo Susana en particular sobre la dignidad. La dignidad es hacer a estas poblaciones, los sectores populares, sentir escuchados, a veces por primera vez, que sea en la mesa de diálogo, pero también en sus calles. Pero en vez de hacerles sentir escuchados, como su dolor es válido, lo que vemos son esos tratos crueles de uniformados y no uniformados, y también el lenguaje estigmatizante diciendo que no, su dolor no es válido, usted solamente está siendo manipulado por disidencias de la FARC o castrochavistas venezolanos. Es muy peligroso este lenguaje y es exactamente el opuesto de desescalar, que es lo que se necesita en estos momentos. Adam, muchísimas gracias por la reflexión. Saludemos entonces a Alejandro Lanz, ya habíamos dicho, abogado uniandino que nos acompaña de la ONG Temblores. Alejandro, bienvenido. Hola, Elber, muchísimas gracias por este espacio. ¿Me están escuchando ahí bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, no, un poco del balance, y para no repetir otra vez pues exactamente las cifras de nuestros comunicados de prensa, sí es muy importante decir que nunca antes habíamos registrado alrededor de 100 hechos de violencia policial al día, que es más o menos lo que da en promedio este saldo que nos da este mes y pico de paro. Al menos, por ejemplo, un homicidio ha sucedido al día según estas cifras también. Y esto quisiera profundizar aquí sobre que cada día nuestra organización está teniendo que crear una nueva categoría de violencia por parte de la fuerza pública. Nosotros habíamos caracterizado y clasificado de una manera muy específica los hechos de violencia física, homicida y sexual, pero este paro ha sido particularmente difícil
el ejercicio de la clasificación y la categorización de la violencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, dentro de los hechos de violencia homicida hemos tenido que mirar, por ejemplo, hechos donde el ESMAD ha disparado directamente contra las viviendas de las casas, y esto ha generado, por ejemplo, 2 homicidios concretamente por asfixia. Y hemos tenido que documentar todas las prácticas asociadas en donde cada vez se difumina más el actuar de los civiles con la población policial y los disparos de manera indiscriminada de la fuerza pública contra la ciudadanía. En este sentido, estas dificultades de conseguir las cifras y este ejercicio que hemos hecho, que además hemos tenido varias alianzas con organizaciones y estamos en un ejercicio profundo de triangulación de la información con Indepaz, nos han permitido documentar estos homicidios que al día de hoy son un saldo de 45 homicidios presuntamente cometidos por parte de la fuerza pública, pero hay otros 34 homicidios en proceso de verificación en donde el actor y presunto victimario está muy difícil de clasificar porque hay actuares simultáneos entre la fuerza pública y grupos armados de civiles. Y este actuar que se ha comenzado a ver a mediados del paro, es difícil de entrar a analizar cuáles son, digamos, estos actores que están participando en connivencia con la fuerza pública, porque no solamente es un actuar omisivo en donde no hay, digamos, una policía que está impidiendo que estas personas disparen contra los civiles, sino que hay unas actuaciones articuladas de despliegue de policía y de civiles armados contra los manifestantes. Y esto, digamos, es ya como la tapa de lo que podríamos haber documentado en nuestra organización desde hace un tiempo. Nosotros siempre decimos que este problema viene desde hace ya bastante tiempo, que está arraigado en nuestro código de policía, que hay todas unas prácticas de retenciones arbitrarias por el artículo 155 del Código de Policía, que le otorgó un poder supremo disfrazando lo que antes era la UPJ en centros de traslados de protección, centros de traslados por protección que estuvieron cerrados en el marco de la pandemia para poder privar de la libertad a otras personas que no cabían dentro de las cárceles. Y digamos que este 2020 lleno de medidas de emergencia sanitaria que causaron ese caos tan importante y que nos pusieron a las organizaciones de la sociedad civil a defender el centro de traslado por protección porque a la gente se la estaban llevando a los CAIs sin presencia del Ministerio Público, desataron esta masacre del 9 de septiembre tan grave que aún hoy en día no se ha esclarecido. Y aquí hay otros datos muy confusos y muy graves que antes eran nuestras fuentes valiosas de información, como Medicina Legal, que nos entregó, por ejemplo, 289 homicidios cometidos entre 2017 y 2019. Hoy en día esta institución está teniendo unos cambios muy profundos al momento de clasificar la violencia presuntamente cometida por miembros de la fuerza pública. Y aquí un ejemplo concreto es que el 9 de septiembre nosotros preguntamos sobre todos los homicidios cometidos en el marco de esa masacre que se dio como consecuencia del asesinato de Javier Ordóñez a manos de la policía. Y Medicina Legal nos entrega una cifra muy preocupante y es que solamente tiene en sus registros un homicidio de violencia homicida en Bogotá por parte de la policía, cuando ampliamente la prensa, Elber y ustedes han documentado lo que sucedió esa noche. Entonces aquí el panorama es mucho más grave aún porque además de todo el Estado está teniendo una intención direccionada a no reportar y a no clasificar la violencia como antes lo hacía. Y entonces el ejercicio de las organizaciones de la sociedad civil pues se vuelve mucho más complejo porque ya no contamos con las fuentes oficiales para poder triangular de una manera efectiva esta información. Y por eso también insistimos en que es importante que se permita la visita de la Comisión Interamericana porque por un lado va a permitir la reducción de la violencia, así sea con la intención de ocultar lo que está sucediendo, puede coaccionar al gobierno para que deje de violentar a la ciudadanía en las calles y por otro lado va a contribuir en un rol muy importante al ejercicio de verificación de los datos y de las cifras que hemos venido presentando las organizaciones de la sociedad civil. Justo. Alejandro, muchas gracias. 30 segunditos para una muy pequeña aclaración que viene muy a tono porque ustedes son una de las organizaciones más citadas a la hora de evaluar lo que está ocurriendo en materia de derechos humanos en este paro y son muy citados pues precisamente porque hacen un ejercicio juicioso, un trabajo dedicado. La pregunta que viene parcialmente contestada por su intervención de hace un instante es cifras y datos, caracterizaciones, ¿de dónde salen? Clasificaciones, ¿de dónde salen? ¿Es gente propia en terreno?
¿Es personal propio en terreno? ¿Son bases estadísticas ajenas? ¿De dónde salen los datos que ustedes sacan y que todo el mundo está tomando? Elvir, nosotros tenemos varias fuentes de información. Por un lado, desde hace 2 años creamos la plataforma Grita, que es una plataforma que le permite a la ciudadanía hacer denuncias autónomas, en donde podemos captar muchísimos datos de las características sociodemográficas de las víctimas. Por ejemplo, ahí quien registra en nuestra plataforma clasifica su pertenencia étnico-racial, su género, su edad, su estrato socioeconómico y toda una serie de características sociodemográficas y de vulnerabilidad que nosotros creamos ya desde hace 2 años para esta plataforma. Adicionalmente, al finalizar esta plataforma, la gente puede solicitar la conexión con Policarpa, que es otra plataforma en donde nosotros registramos también los casos, pero también conectamos a estas personas víctimas con una abogada de nuestro equipo que pueda acompañar el proceso de judicialización un poco con la promesa de que estos casos no se queden en las denuncias meramente hechas en redes o en prensa, sino también que se conecten con la administración de la justicia. Y el otro, ya para terminar, es una plataforma nueva que creamos con Indepaz, que se llama Vida, que es para poder entender la magnitud del problema de las desapariciones forzadas o de detenciones y retenciones con fines de desaparición que están ejerciendo los miembros de la fuerza pública. Yo creo que alrededor de esta semana podremos tener un poco más de claridad sobre estas cifras de desapariciones y sobre lo que ha sucedido en los traslados o por protección o con fines de judicialización. Vale, Alejandro, y ahí tienen todas las personas que están interesadas en el trabajo de temblores para que lo puedan consultar yendo directamente a la fuente o, como decíamos hace un instante, a través de los medios de comunicación, porque están haciendo un trabajo muy juicioso en documentar, en contarnos a todos, a todas, qué es lo que está ocurriendo durante este paro nacional en materia de derechos humanos. Vamos con Sandra Borda. Podemos cambiar ligeramente de tema. En algunas de las intervenciones anteriores hemos escuchado por ahí que el gobierno es incompetente, dijeron de manera textual dos de las personas que están exponiendo. Y yo quería, más allá del calificativo, que evaluáramos en esta tercera ronda, cuál ha sido la respuesta del gobierno nacional frente a al desafío tan grande que le ha lanzado este paro que comenzó el 28 de abril y que ya lleva 1 mes y 4 días. Empecemos con Sandra Borda, por favor, para conocer su reflexión al respecto, la respuesta del gobierno. Elber, yo diría que lo primero que uno tiene que tener en cuenta para tratar de entender la respuesta del gobierno, entender, no justificar, ¿no? Solo entender, tiene que ver con la debilidad extrema que ha sido una característica muy propia de este gobierno. Es que acordémonos que el primer año de la administración Duque es un año muy particular porque no cuenta con eso que todos los gobernantes cuentan al comienzo de sus periodos, es lo que algunos llaman la luna de miel, ¿no? Ese periodo en el que se tramitan un montón de cosas en el Congreso y se hace la mayor cantidad, se adelanta la mayor cantidad de la agenda que tienen propuesta porque es el año en el que se supone que están más fuertes. Este gobierno ni siquiera tuvo esa luna de miel. Y lo que ha sucedido de ahí en adelante ha sido un progresivo deterioro, tal vez con un gran paréntesis al comienzo de la pandemia y durante el confinamiento, pero lo que hemos visto es un progresivo deterioro de la credibilidad y de la favorabilidad, hasta el punto que si usted mira la encuesta de Inbamer Gallup la semana pasada, básicamente el nivel de desfavorabilidad del gobierno alcanza el 73-74%, y el patrón político del actual gobierno, Álvaro Uribe, pues está por lo mismo, sino un poco más bajo. Lo que quiere decir que hay, por supuesto, un escepticismo enorme y eso, al contrario de lo que mucha gente se imagina, no es bueno en un escenario de crisis social como el actual, porque simplemente lo que produce es una suerte de atrincheramiento político y le corta o le reduce los márgenes de maniobra al gobierno para tratar de desenvolverse en esta crisis. Hemos visto varios episodios que dejan ver, yo creo que con gran elocuencia, el poco espacio que tiene este gobierno para tomar decisiones autónomas frente a la actual crisis. Primero, la negociación en Buenaventura para tratar de avanzar con los bloqueos y digamos, lograr un acuerdo con la gente que se estaba manifestando allí. Fue un acuerdo que se logró a nivel viceministerial del gobierno, que fue
duramente criticado por el expresidente Uribe y por el ex candidato presidencial Vargas Lleras, y después de las críticas el gobierno se devuelve y básicamente se anula lo poco que se había logrado en ese escenario. Eso ha sucedido en otros contextos, y lo que uno viene notando es una mayor participación y mucho más vociferante del expresidente Uribe, cuestionando la actitud del gobierno en este escenario de crisis social. Luego, así las cosas, con un gobierno políticamente debilitado y sometido a tantas presiones de su propio partido y de otros partidos, pues es muy difícil que logren hacer algún tipo de concesión en el escenario de la negociación con el Comité del Paro. Eso sumado al hecho de que mucha de la gente que está en la calle insisten que no se siente representada por el Comité del Paro, con algo de legitimidad, creo yo. Si uno se pone a mirar la composición del Comité del Paro, fácilmente llega a la conclusión de que los jóvenes de los que estaba hablando Susana no están representados en el Comité del Paro. Allí hay una joven que es representante de las organizaciones estudiantiles, que son organizaciones de la educación superior, pero que no están necesariamente conectadas con estos jóvenes, aunque han empezado un trabajo de base recientemente. No están los movimientos indígenas que han sido protagonistas del paro en la zona sur de Colombia. Luego hay digamos, un cortocircuito en la comunicación que está tratando de tener el gobierno con lo que está sucediendo en la calle. No estoy diciendo que el Comité del Paro esté totalmente desconectado, pero allí también hay un problema de representatividad. Entonces, ese factor sumado a la debilidad del gobierno, yo creo que nos tiene en un escenario en el que la única alternativa que tiene el gobierno es anunciar medidas paliatorias de vez en cuando. Hace un par de semanas anunció la matrícula cero por este semestre para las universidades públicas. En esta semana anunciaron posponer el pago de impuestos para las pequeñas empresas, las microempresas, y están tratando de construir decisiones pequeñas que no impliquen grandes esfuerzos en materia de negociación ni concesiones para tratar de bajarle un poco la temperatura a las calles, creo yo, sin mucho éxito. ¿Y qué le dice a usted ese hecho, con el que remata, que ya nos avanza que sin mucho éxito, pero que de alguna manera ciertas demandas, de alguna manera conocidas del Comité Nacional del Paro, comienzan a ser resueltas, pero por los laditos, o por lo menos de manera, ¿cuál fue la palabra que usted utilizó? ¿No? Es temporal, es una solución momentánea, pero por los laditos, sin reconocer que es una demanda del Comité del Paro? ¿Qué le dice a usted eso? Sí, exactamente. Anuncian las decisiones sin presentarlas como resultado de una negociación, o sea, las anuncian como si fueran una cosa unilateral, pero además creo que son decisiones que nadie concibe como decisiones que vayan a lidiar directamente con las causas del paro. Sí, o sea, un semestre de matrícula cero en las universidades públicas no va a resolver el problema del acceso a la educación que tienen los jóvenes de las grandes ciudades. El posponer el pago de los impuestos tampoco le va a resolver mucho a la gente, digamos, que en este momento está atravesando por un problema grueso después de que sus negocios pues se fueron al traste por cuenta del confinamiento. Entonces, creo yo que es lo único que pueden hacer. Digamos, no tienen espacio político para tomar decisiones de más envergadura. Eso es lo único que pueden hacer, insisto, para bajar un poco la temperatura, y creo yo que eso es un anuncio de lo que vamos a ver en el próximo año hasta que se acabe el gobierno. Intentos muy, muy moderados y muy de baja envergadura por tratar de bajarle el volumen al paro, intentos por tratar de agotar el paro en las calles, tratar de que, digamos, la cosa se vaya diluyendo por sí sola, y muy poca posibilidad de tomar decisiones de política pública que realmente le respondan a las demandas de la gente en la calle. Me permito hacer dos agregados a propósito del tema que usted señalaba de la encuesta de favorabilidad del presidente de la República, y usted me dice si los comparte o no. Uno, sí es cierto que le va mal a Duque, por supuesto, al presidente Duque, pero no es el único, ¿no? Incluso opositores de él tampoco es que les vaya muy bien. Y dos, para ser aún más sinceros, a los medios de comunicación tampoco les va bien, ¿no? Que eso también puede decir mucho de lo que la gente está pensando respecto pues, de las instituciones. Totalmente de acuerdo. Ese capítulo de los medios de comunicación es otro que merece un análisis importantísimo en este escenario de protesta.
Bueno, muchas gracias a Sandra Borda por sus reflexiones sobre este punto. Ya volveremos con usted. Escuchemos a nuestra concejala, Susana Muhammad. Mismo punto, mismo tema, concejala. Bueno, pues yo creo que hay un tema de liderazgo político. Se necesita en una crisis tan profunda un gran liderazgo que genere credibilidad de que va a haber al otro lado una salida, una capacidad de abrir políticamente esas voces que se han ido a la calle a manifestarse y que han sentido pues el espacio cerrado en lo vital, en lo económico, en lo social, en su reconocimiento de su voz y sus necesidades. Y ahí es donde nosotros vemos que este gobierno deja un gran vacío de liderazgo político porque no es capaz de abrir el escenario y el espacio para ese reconocimiento. Lo que busca es, un poco como el avestruz, meter la cabeza bajo la arena y evadir esa realidad, intentando crear fachadas de antiguas, fachadas que ya la gente sabe que no es así, no cree, como por ejemplo, pues todas estas fachadas del conflicto armado, del enemigo interno, de los vándalos, o sea, el paro a la juventud fue calificada como vándala en la lógica del paro, en tratar de hacer distinciones y fronteras políticas para desacreditar la voz de la gente y utilizando, como hemos hablado, la represión como un mecanismo. Entonces ahí es donde nosotros vemos que este gobierno no tiene capacidad política, porque es que ni siquiera hablemos de capacidad ejecutiva, no tiene capacidad política. Y eso es absolutamente grave porque entonces, ¿quién está llenando ese vacío? Yo creo que allí hay una oportunidad que tampoco vemos que la aprovechen, se han plegado en general los alcaldes de las grandes ciudades. Podrían haber llenado ese vacío de escuchar a la población. Cuando yo estaba en las manifestaciones, estaba muy cerca al paro, he estado en los sectores populares, he estado sentada en asambleas populares, escuchando. Muchas de las reivindicaciones las podrían abordar los alcaldes de ciudades grandes como Bogotá, como Medellín, como Cali. Estuve, por ejemplo, en una manifestación, yo le digo, como si hubieran abierto las puertas del colegio y todo el bachillerato hubiera salido a la calle a manifestarse. Eso era la configuración de esa manifestación. Y estaban enfrente de la estación de policía de Monteblanco en Usme y lo que pedían es que movieran esa estación de policía de ahí porque estaba entre dos colegios, un jardín infantil y el sitio de artes de los jóvenes, en donde todos los días se enfrentan ¿con qué? Con la policía. Esa reivindicación no la podríamos escuchar desde los gobiernos locales. Entonces creo que también lo que ha pasado es que fuera de Claudia López en la última semana, un poco tarde, pues porque ella estuvo con COVID y todo, pero ella misma aceptó que no entendió el contexto real del paro. Los alcaldes se han plegado a la agenda nacional y es muy grave porque entonces también aún esa posibilidad de escucha pues se desmejoró, no hay camino político. ¿Quién está construyendo el camino político? Me parece que lo está construyendo la Minga y eso es muy interesante y se está construyendo desde abajo, sin negar la mesa del paro. Digamos, yo digo que no representa toda la manifestación, pero tampoco se puede decir que no representa nada. Creo que el comité del paro y la mesa que hay con el gobierno es una instancia. No es la única, pero está ahí. Pero por lo menos en Bogotá hemos empezado a transitar de grandes puntos de resistencia y manifestación a asambleas populares y esas asambleas populares a empezar a tejer hilos con la llegada de una delegación de la Minga indígena del Cauca a trabajar directamente con los jóvenes y a empezar a rodear eso para que no pase algo que sería muy peligroso, y es que en esa estrategia de agotamiento del paro por parte del presidente Duque, lo que se nos vaya a filtrar es una degradación por la entrada de actores que quieren actuar violentamente. Y entonces allí, sin ni reivindicaciones sociales, sino obviamente espiral de violencia, que además que es una estrategia que le conviene al centro democrático para que el país entre en una situación de convulsión y pues ellos puedan volver a vender seguridad, que su bandera política está degradada. Entonces allí estamos y yo creo que un empoderamiento está en la mesa de arriba, pero creo que hay que hacer un trabajo muy fuerte, muy sólido que estamos haciendo desde los puntos de resistencia, desde la base, para que de allí también salgan alternativas. Este jueves, Pastoral Social con otras organizaciones lanzan también como una plataforma de diálogo y hay varias que se están movilizando y creo que ahí la sociedad colombiana está llenando esa falta de liderazgo del gobierno. Hay otro punto, Susana, le escuché que, claro, ha sido vehemente y hay que decirlo, hay que destacarlo, la actitud de la alcaldesa de Bogotá al decir que no comparte los criterios del presidente de la República
sobre la forma como se debe enfrentar este caso. Pero yo también he visto por ahí a otros, ¿no? También vale la pena, creo Popayán, si no estoy equivocado, Risaralda también ha asumido una posición independiente que de alguna manera han dicho que por lo menos el tema de la militarización no lo comparten, ¿no? Hay algunos otros casos por ahí, pues sé que son muy pocos y sé que la gran mayoría se han plegado a la estrategia del gobierno nacional, pero también hay otros por ahí, ¿no? Que de alguna que han dicho que no están tan de acuerdo con eso. Sí, la misma alcaldesa durante 25 días se plegó totalmente al gobierno nacional, con gravísimas violaciones de derechos humanos, especialmente alrededor del Portal de la Resistencia, cosas que yo de verdad que son de una dictadura, o sea, tener jóvenes que los ingresan a un portal de Transmilenio y los torturan, y no son un caso, son 20 casos por lo menos, con 8 casos documentados, tanquetas que le disparan a los conjuntos residenciales, rompen vidrios, meten gases, detenciones arbitrarias, bueno, una comunidad sometida a la violencia sistemática todas las noches durante más de 25 días. Eso hay que ir a hacer allá un estudio de la situación psicosocial. Además, muchos de ellos, como decía Sandra, conjuntos residenciales que fueron vivienda de interés social y prioritario para víctimas del conflicto, helicópteros que aterrizaron en Bogotá. O sea, por más de 25 días Bogotá fue totalmente plegada por la estrategia del presidente Duque. Yo rescato un caso que es el del alcalde de Villavicencio, que no solamente decidió no aceptar la militarización, sino que no ha sacado el SMAT durante el paro. O sea, no autorizó el SMAT en las calles como forma de control de la manifestación masiva. Y el SMAT merece un capítulo aparte en la situación de derechos humanos que se ha causado en este paro nacional, el uso de nuevas armas, el uso de armas no convencionales, la arbitrariedad, etcétera, han generado realmente situaciones de lucha, como vimos en Cali, como vimos en el Portal de las Américas en Bogotá, y el alcalde de Villavicencio decidió no sacar SMAT, y usted no escucha que en Villavicencio o el Meta tengamos esta situación. Y ayer, por primera vez en Bogotá, en el Portal de las Américas, decide el gobierno distrital no sacar el SMAT, y no pasó nada, protesta pacífica por primera noche en 30 días. Entonces, fíjese cómo hay una maniobrabilidad de los alcaldes que podrían haber disminuido la posibilidad de que hubiera enfrentamientos al final de las protestas y que desafortunadamente pues en muchas ciudades no han utilizado ese poder, y que el presidente de forma casual ha sido muy hábil en decir nunca hemos tomado los poderes de los alcaldes que mantienen su autoridad de policía en el territorio, y los alcaldes no han salido a decir es verdad. Entonces creo que hay una falla también de nuestros gobiernos locales. Y un último punto para terminar acá con usted en esta fase, ¿qué le dice la forma de la redacción del decreto anunciado desde Cali, en donde se les ordena a los alcaldes, a los gobernadores en realidad, pues acoger las normas estas del apoyo militar? ¿Qué le dice usted de eso? Es muy grave porque creo que allí sí, digamos, se impone esa visión desde arriba del presidente, y es grave porque tiene como aspectos de la conmoción interior, pero al no ser declarada formalmente, entonces no pasa la revisión de constitucionalidad. Y creo que hay varias de esas medidas que están pasando por encima. A mí me parece que los alcaldes y gobernadores deberían ser claros con su población y su ciudadanía si esto ha sido acordado con el presidente o si ha sido recibido, digamos, como una decisión presidencial. Claro, en nuestra Constitución el presidente tiene la autoridad y la jefatura de policía en todo el territorio nacional, pero si esto tiene realmente un trámite con las autoridades locales o ha sido una imposición. Y hasta ahora, pues yo no he escuchado voces de esos alcaldes, digamos, negándose a ese tema. Gracias, concejala. Vamos con Adama Isaacson de Bola. Pues es difícil calificar la eficacia política de otro gobierno desde el exterior, aunque lo que se ve desde el exterior es un gobierno, como se ha dicho, bastante débil, muy bajo en las encuestas, con muy poca acogida, con muy poca plata con que gastar y solo con 14 meses. Y parece con muy poca sintonía con la mayoría de la población.
También de aquí en Washington lo que ve son como dos estados o dos discursos del gobierno colombiano. Yo, quien estoy monitoreando de cerca, yo veo un estado colombiano que, bueno, dice cosas como lo que dijo Wilson Ruiz el otro día, de que casi todas las muertes son resultado de riñas y robos. O el famoso video del presidente Duque, en el que él se autoproclama como víctima, o pues tantos ejemplos, la rebelión molecular, no sé cómo se dice eso, todas esas cosas. Cuando oficiales de Colombia hablan con audiencias aquí en esta ciudad, en Washington, con congresistas, con miembros del gobierno de Biden, con los think tank, no hablan así. Marta Lucía Ramírez vino aquí para hablar de cómo buscaban una reforma de impuestos para poder pagar la renta básica para los más pobres. Hablaba de la expansión de oportunidades de educación. Hablaba de cómo van a investigar cada queja de abuso de la policía. Habló de invitar, eventualmente, habló de invitar a la CIDH a visitar a Colombia. Ni una palabra, la palabra molecular no vino de ninguna parte, la palabra castrochavista no vino de ninguna parte. Realmente fue un discurso totalmente distinto. Y en Colombia la impresión que tengo es que hay algo de ese doble discurso también. No creo que cuando Emilio Archila se sienta con el comité del paro, los acusa de ser títeres de Gentil Duarte y Pablito. Creo que es más un intercambio más respetuoso, aunque aparentemente con muy poco progreso en la agenda. Hay un uribismo bastante duro y hay gente que son conservadores, tecnócratas conservadores normales de derecha, y los dos realmente no andan bien. Desde aquí parece que la ala más del presidente Uribe tiene la ventaja, especialmente con la nueva asistencia militar y todo eso. Parece que sí tienen más peso, aunque Uribe tiene la impopularidad más alta de cualquier político según las encuestas en todo el país. Pero definitivamente entonces uno no necesariamente escucha lo mismo y no necesariamente escucha las cosas como ocurrieron, ¿no? Porque por ahí las versiones oficiales sobre la visita de la vicepresidenta son muy distintas, por lo menos las versiones que se presentan acá en Colombia sobre los resultados y sobre los temas de esa agenda, ¿no? Sí. En Estados Unidos. Aquí en Washington yo diría hay como tres grupos. El primer son los miembros del Partido Demócrata que son de centro izquierda o izquierda, digamos los progresistas, los 55 firmantes de esa carta de la Cámara de Representantes, quienes sí escuchan a la comunidad de derechos humanos, se educan sobre lo que está pasando en Colombia, han visto algunos de esos videos, dicen en Twitter qué tan preocupados son. Del otro extremo hay los republicanos como Marco Rubio y algunos think tank de derecha que escuchan mucho al uribismo y comparten ese lenguaje, ese discurso de guerra asimétrica en que se encuentra el Estado colombiano enfrentando a tantos enemigos y complots marxistas. Entre ellos hay un gran grupo silencioso, principalmente del Partido Demócrata, senadores importantes, jefes de comisiones, quienes no han dicho ni una palabra. Han reunido con oficiales del gobierno de Colombia, han escuchado los informes de los grupos de derechos humanos, han escuchado al sector empresarial colombiano, saben de que los bloqueos son un problema, saben que los ataques de policía son un problema y prefieren no decir nada porque Colombia es uno de los pocos aliados que existen de fuerte en América Latina, en una zona muy inestable, con una frontera muy larga con Venezuela, etcétera, etcétera, socio en la guerra antidrogas, y no quieren quemar la relación tan rápidamente. Entre ese grupo de demócratas moderados, yo pongo en medio el presidente Biden y su equipo. Y ellos están, sí, todavía viendo los dos discursos del gobierno colombiano y midiendo qué decir y hacer.
Adam, la vicepresidenta de la República y canciller, además, no es la única colombiana que ha estado de gira por Estados Unidos durante la última semana, precisamente hablando sobre temas relacionados con la crisis actual del país. Sabemos, por ejemplo, que un grupo de empresarios muy destacados de distintas regiones del país, algunos del Valle del Cauca, una de las regiones más afectadas, estuvieron y están, dos de ellos todavía en Estados Unidos. Esa visita ¿qué se puede esperar de un encuentro de esos? Porque acá lo que dicen es los problemas primero se resuelven acá y lo que entendemos que pedían los empresarios colombianos era un rechazo directo a los bloqueos, tema sobre el cual hay preguntas en este momento en Facebook que ya les formularemos. Pero ¿cuál es su interpretación de esa visita de empresarios y de los resultados de esa visita? Yo me reuní con ambos grupos, con la vicepresidenta y también con este grupo de empresarios. Pasamos casi 2 horas y no voy a, bueno, fue fuera del récord, entonces no digo todo, pero fue un grupo, en ese grupo no hubo nadie del sector ganadero o minero o petrolero, los más, digamos, los más tradicionalmente feudales o uribistas, muy pocos agrarios de hecho, muchos del sector industrial y de servicios, que normalmente sí son un poco más moderados en su lenguaje. Y sí, ellos en su mayoría dijeron, casi todos dijeron que sí, apoyamos el derecho de expresión de los que protestan, entendemos su dolor, pero sí, se quejaron de los bloqueos, especialmente los bloqueos entre ciudades, los que están sobre las carreteras, no tanto los de los barrios de Cali, por ejemplo. En estos casos sí, nos hablaron mucho de escaseces y bloqueos a la misión médica y los abusos que pasan. Y bueno, tienen razón. Realmente cuando esos bloqueos duran tantas semanas y hay escaseces, llega a ser un autogol para los manifestantes ante la opinión pública del país en general. Lo que no sé, bueno, de mi modo de ver, creo que les fue bastante difícil aquí en Washington explicar qué es un bloqueo y por qué un bloqueo de como 30 o 40 personas en una carretera puede durar tantas semanas. Eso sería una imposibilidad total aquí en Estados Unidos en una zona poblada. Porque la policía usando un mínimo de fuerza y la fuerza muy proporcional con la negociación y todo lo que sabemos de la desescalación no ha podido ya despejar esos bloqueos. ¿Cómo es que están llegando a hacer más daño que hizo la misma FARC a la economía? Nadie entiende eso aquí. Y es bastante difícil explicar ese fenómeno. Entonces, cuando la conversación llega a hablar de soluciones a ese fenómeno de los bloqueos, realmente no hubo mucha claridad sobre los próximos pasos. Caramba, Adam, los principales organismos multilaterales a los cuales pertenece Colombia se pronunciaron en el último mes sobre la situación del país y de alguna manera pidieron frenar la violencia policial, dijeron algunos de ellos. Esto, digamos, hay pronunciamientos de OEA, de Naciones Unidas, de la Unión Europea. La portavoz de la Casa Blanca también se refirió al tema. ¿Cuál cree usted que deba ser el papel de la comunidad internacional y en particular de Estados Unidos en la búsqueda de una salida a esta crisis? Porque esos comentarios, por supuesto, no gustaron mucho en el gobierno colombiano, pero buena parte de la sociedad lo respaldó porque dijo que sí están ocurriendo situaciones graves de violación de derechos humanos en Colombia. Bueno, creo que hemos estado un poco duros con el gobierno de Joe Biden porque creemos que ellos, por ejemplo, han sido demasiado tímidos en su denuncia del desempeño en derechos humanos de su gran socio Colombia. Creo que Naciones Unidas, especialmente, Michelle Bachelet sacó una nueva declaración hace 2 días. Naciones Unidas ha sido contundente, CIDH también, y es qué bueno que van a venir. Pero creo que algunos de los países más amigos de Colombia, que más han invertido en sus capacidades bélicas y de policía, tienen que decir más claramente que por supuesto condenamos los bloqueos, por supuesto condenamos el vandalismo, pero también vemos entre videos y testimonios, vemos muchos
desempeños con los cuales no queremos asociarnos. Y tenemos que distanciarnos y decir claramente, no solo en privado, pero en público, que esto no está bien. Hemos dado $7,000 millones en ayuda militar a Colombia en los últimos 20 años y así lo que hacen esas fuerzas de seguridad nos toca y ante la opinión pública se asocia con nosotros, como con Estados Unidos. Y los oficiales del gobierno de Biden deben saber que esa asociación puede debilitar y dañar a sus propios intereses, tanto en Colombia, pero ante toda la región. Y otros países que también han sido socios de Colombia, como Inglaterra en particular, o en Canadá, que tiene muchas inversiones en muchos sectores, también deben decir claramente que esos empeños son malos, pero también que estamos listos y dispuestos de dar buenos oficios, facilitación, moderación, cualquier cosa para que haya un diálogo significativo, que las dos partes no tienen que hacerlo solo y ambos todos son acompañados por sus viejos amigos. Muchas gracias, Adam. Y vamos con Alejandro Lanz para concluir esta ronda. Estamos hablando de la respuesta del gobierno al paro nacional. Bueno, yo creo que aquí hay que devolverse un poco al año 2019 para poder mirar cómo estas respuestas institucionales por parte del Estado colombiano han intensificado su tratamiento de guerra a la protesta social. Y es importante verlo porque además en ese momento la documentación que hicieron muchas organizaciones de la sociedad civil de demandar, digamos, a través de una acción de tutela todas estas prácticas quedaron probadas judicialmente por parte de la Administración de Justicia en la sentencia de la Corte Suprema. Esta sentencia además generó una serie de órdenes que el gobierno no ha cumplido tampoco y que, digamos, hoy vemos las consecuencias de ya la ruptura institucional tan grande que estamos viviendo al interior del Estado colombiano. Entonces yo creo que es importante mirar cómo desde ese momento las organizaciones de la sociedad civil denunciamos una serie de prácticas que van desde los disparos directamente contra los cuerpos, cabezas de los manifestantes con el arma Big Bang y calibre 12. Vemos cómo, digamos, se prohibió judicialmente la utilización de esta arma hasta que no existieran unos protocolos y cómo el gobierno trató de evadir este cumplimiento de estas órdenes de una manera pues sistemática y también de una manera muy ágil en el momento de construir una mesa que no sirvió, digamos, para poder llegar a un acuerdo sobre todas estas órdenes que emitió la Corte Suprema de Justicia. Y vimos también después de un año lo que sucedió y la respuesta que dio el gobierno frente a la masacre del 9 de septiembre, en donde Duque pues, presencialmente fue a vestirse de policía en uno de los CAIs que habían sido incinerados esa noche, pero tampoco dio, digamos, ningún tipo de muestras con las víctimas por parte de la fuerza pública en un momento muy delicado en el que se había comprobado también por la opinión pública, los videos lo evidenciaron, cómo la policía había disparado de manera indiscriminada contra multitudes, esta vez ya ni siquiera asesinando a manifestantes, sino personas que estaban pasando o habían salido a comprar un mercado esa noche. Y en ese momento creímos que no había nada peor que podía pasar que la masacre del 9 de septiembre. Y hoy estamos viviendo una de las peores crisis de derechos humanos en las últimas décadas. Y creemos todavía que esta es la peor, pero pues no hay ninguna seguridad de que podemos arriesgar situaciones de violencia por parte de la fuerza pública peores que las que estamos viviendo. O sea, hemos tenido 3 ministros de defensa, cada uno, digamos, más grave que el otro. Estamos viviendo este ministro Molano, cuya respuesta, digamos, ha sido de las peores comparado con los otros 2 ministros de defensa que hemos tenido. Y digamos que no podemos y no estamos tranquilas desde las organizaciones de la sociedad civil con que esta es una situación pico. Esto porque hemos vivido ya desde hace 2 años lo que han sido otras situaciones que cada vez se han venido incrementando de una manera mucho más profunda. Y en ese sentido nosotros sí creemos que la respuesta y el tratamiento de guerra que se le está dando a la protesta social, no solamente a través de la militarización, sino también a través del impedimento de denunciar, digamos, los decretos a través de un control constitucional. En ese sentido nosotros tenemos una posición específica sobre la preocupación de vivir en un estado de sitio sin tener una declaratoria de estado de sitio.
Es preocupante para nosotros no poder denunciar estas normas y hacer el control constitucional que se merecen a través de los mecanismos que hay. Con esto no es que esté diciendo que le estamos pidiendo al gobierno un decreto de conmoción interior, pero que vivimos, digamos, en un estado de conmoción interior a través de unas normas y unas particularidades de unas normas muy riesgosas para la vida y para la protección de la integridad y la vida de quienes salen a manifestarse en el espacio público. Y aquí hemos documentado además también toda una serie de prácticas muy complicadas, ya articuladas no solamente con la fuerza pública, sino, por ejemplo, hemos visto cómo, y lo hemos empezado a ver en Bogotá también, esto que estaba hablando Susana, que lo vimos desde los primeros días en Cali, y es los apagones y los cortes de luz asociados a la violencia policial, que aquí ya implica toda una serie de prácticas un poco más profundas dentro de las institucionales, dentro de, digamos, el funcionamiento del Estado colombiano. Y es que en los puntos críticos de Siloé, Calipso y La Luna, hemos visto cómo hay toda una serie de restricciones al flujo de información y cortes de luz asociado a lugares donde han disparado ráfagas la policía contra los manifestantes. Y este tipo de prácticas las estamos viendo ya también en Cundinamarca, en Bogotá, y todo lo que ha venido sucediendo a partir de este 28 que se cumplió el mes del paro y cómo se ha intensificado cada vez más esta violencia por parte de la fuerza pública. Nosotros estamos preparando un informe importante que vamos a construir entre País y la Fundación Indepaz, donde vamos a construir cada una de estas prácticas de violencia que hemos documentado, asociadas a cada uno de los casos que hemos registrado cuantitativamente, y también ilustrar a través de testimonios posibles que podamos conectar directamente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y las víctimas que están representando temblores en este momento. Para nosotros esa es una prioridad y en ese sentido estamos destinando todos nuestros esfuerzos a hacer estos trámites y a generar las garantías para que las víctimas puedan tener una comunicación directa con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y poder buscar algo de institucionalidad internacional que genere algún tipo de cambio y de verificación de esta información. Muchas gracias, Alejandro. Quiero proponerles a todos nuestros panelistas que le dediquemos, ya que estamos llegando a la ronda final de este diálogo en el que hemos aprendido tanto, gracias a ustedes por ilustrarnos, regalémosle unos minutos a responder algunas de las inquietudes que nos formulan las personas a través de las redes sociales. Y hay unas, se las digo, y ustedes acá vamos rotando la palabra muy rápidamente, porque es un tema que estaba cantado, como se dice popularmente en Colombia, bloqueos. ¿Bloqueos sí o bloqueos no? ¿Se vale el bloqueo o no se vale? ¿El bloqueo se puede equiparar de alguna manera con el derecho a la reunión para protestar? ¿Se vale esa interpretación o es otra cosa? Quisiera arrancar con Sandra Borda, por ejemplo, a ver cuál es su postura al respecto. Yo creo que parte del problema con el que estamos lidiando es que por mucho tiempo en Colombia, y esto para volver al punto inicial que estaba haciendo, pues la protesta social no fue un ejercicio, digamos, tan frecuente y tan estructural y tan propio de la participación política como sí lo fue en otros países latinoamericanos. Entonces, creo que en una muy buena parte estamos en medio de una discusión sobre cómo lidiar con la protesta social cuando es de esta magnitud, que obviamente está poniendo tensiones sobre la mesa y tensiones que todavía no sabemos cómo resolver muy bien. Parte de lo que refleja, digamos, esa falta de experiencia en una protesta como la que conocemos es esa constante demanda de que la protesta no estorbe, ¿no? Que mucha gente sugiere, no, por favor, que miren, no bloqueen las vías, no cierren la 26, no cierren la séptima, si fuera por los andenes sería mejor, y demás. Yo creo que, digamos, ese tipo de demandas no van directamente a la naturaleza propia de la protesta y a la razón por la cual esta tiene que ser disruptiva. ¿Sí? Una
digamos, toda la gente que trabaja sobre movimientos sociales y sobre protesta insiste en la necesidad de que otros sectores que no sean los directamente afectados por las demandas que se ponen en la calle participen en la protesta, sean, digamos, sean solidarios con quienes están protestando en sus demandas. En el caso particular de Estados Unidos, por ejemplo, siempre se sugirió que el movimiento por la reivindicación de los derechos raciales de la población afroamericana no iba a lograr lo que estaba buscando hasta que los blancos no se sumaran a ese movimiento reivindicatorio, ¿sí? Es parte de la lógica de la protesta, y esas cosas no suceden cuando la protesta no logra ser disruptiva. Entonces, eso de un lado, creo que es importante tenerlo en cuenta para la discusión sobre los bloqueos. Y la otra cosa que sí me parece fundamental entender es que no tiene mucha lógica pedirle a la gente que está en la calle protestando, bloqueando vías o manifestándose en la forma que sea, que la condición básica y necesaria para hablar y para negociar con ellos sea que dejen de protestar o que dejen de bloquear o que dejen de llevar a cabo acciones disruptivas. Porque la única garantía que tiene la gente de que el gobierno se va a tomar en serio los procesos de negociación y va a cumplir con sus compromisos es esa suerte de músculo que ellos están creando en las calles a través de sus convocatorias y de su protesta. Es muy importante tener en cuenta que uno de los grandes problemas que tienen las organizaciones sociales en este momento con el gobierno es que esta no es la primera vez que se van a una protesta y se inicia un diálogo con el gobierno. Eso pasó incluso desde el mismo año en el que se posesionó el presidente Duque, y el gobierno se ha ido construyendo gradual pero contundentemente una reputación de ser un gobierno que se sienta a negociar pero que no cumple con los acuerdos que firma con las organizaciones sociales después de las protestas. Entonces, la desconfianza que tiene la gente en la calle, las organizaciones sociales frente al proceso de negociación con el gobierno es perfectamente comprensible, y es muy difícil pedirles entonces simple y sencillamente que todo el mundo se vaya para su casa, todos retornemos a la normalidad y luego vemos a ver cómo se va desenvolviendo el diálogo. Esa no es la forma en la que eso funciona, y pedirle, digamos, a las organizaciones sociales y a la gente que renuncie completamente a la única forma de poder que tiene en este momento para presionar al gobierno para que lo saque de la situación desesperada económica y social en que se encuentra, es justamente la capacidad disruptiva que tienen en la calle. A esa situación a la que se refiere eh, en este momento Sandra, popularmente le dicen ponerle conejo, ¿no? Cuando prometen los gobiernos y no cumplen, entonces le pusieron conejo al paro, a veces a los indígenas, a veces no, pues, digamos, eso pasa. Y estamos en esta conversación hoy, 1 de junio de 2021, a propósito del paro nacional, de la crisis, que algunos dicen que es crisis por el paro y otros dicen, por supuesto, que estamos en paro por la crisis, ¿no? Estamos hablando del tema porque Nelson Alarcón, quien es uno de los integrantes del Comité Nacional del Paro, dijo que hicieron un desescalamiento de los puntos de resistencia, así los llaman ellos, los puntos de resistencia, y que el gobierno, por supuesto, los llama bloqueos. La Iglesia Católica, a través de Monseñor Héctor Fabio Henao, confirma que es cierto que cerca de 40 puntos fueron desbloqueados. 40 puntos de los que estaban originalmente bloqueados. Todavía faltan más de 60 puntos, dice el gobierno nacional, en 10 departamentos del país, y tienen especialmente afectado a Santander, Arauca, Valle del Cauca, Huila y Putumayo. Son las regiones más afectadas por esto que el gobierno denomina bloqueos y que Sandra Borda nos estaba contando, contextualizando cómo se relacionan y por qué son tan importantes para la protesta. Escuchemos qué dice Adam sobre el tema. Bloqueos sí, bloqueos no. ¿Se vale decir que eso es un punto de resistencia o esto es una forma de violación de los derechos humanos, como señalan algunos? Pues puedo estar equivocado, pero desde aquí parece que hay bloqueos y hay bloqueos. Hay bloqueos intraurbanos, como en una glorieta de Cauca, en una glorieta de Cali o en no sé, Portal Las Américas. Ahí parecen más procesos organizativos comunitarios de independencia,
autonomía, dignidad a los jóvenes realmente expresándose. Y en esos casos, si un tractomula lleno de comidas básicas necesita pasar, hay rutas alternativas. Los otros que tal vez están hablando más son los bloqueos en las carreteras, cuando solo hay una sola ruta entre dos ciudades, o desde un puerto a una ciudad, y el bloqueo no permite el paso de nada. Esos bloqueos sí llevan mucho poder de negociadora. Y creo que dan cierta energía al movimiento como tal para que no desvanece. Todavía están en las calles después de tantas semanas. Y hace que el gobierno se sienta y siente un poco de dolor para que tiene que sentarse a negociar. Pero también son una navaja de doble filo. Después de demasiadas semanas de escaseces, de hacer cola para la gasolina, el colombiano, no colombiano de bien, pero el colombiano promedio empieza a tener una mala opinión de los bloqueos o puede poner la culpa al comité de paro por dejarlos seguir existiendo. Entonces, el bloqueo funciona hasta cierto momento en que el costo de opinión pública es demasiado grande. El comité de paro ya, como usted acaba de decir, está en un proceso de desescalar varios de esos bloqueos y ellos saben que los bloqueos de largo plazo no son deseables, pero sin los bloqueos, como dijo Sandra, queda por ver qué poder negociador, qué peso tienen en el diálogo y la relación con el Estado. Susana, por favor, ¿los bloqueos hay que levantarlos o son arma de doble filo, como estaba diciendo Adam? Yo estoy de acuerdo que son armas de doble filo, pero cuando hablamos de un paro, es realmente parar. ¿Qué significa parar? O en la lógica, digamos, de una huelga generalizada. Significa que se demuestra cómo las personas que son parte del sistema, que son generalmente los trabajadores o los que no están incluidos en ese sistema, son parte fundamental de que el sistema funcione. Es la forma en que la misma ciudadanía y el mismo pueblo recuerda el poder que tiene. Cuando los camioneros dejan de transportar insumos y alimentos, entonces los empresarios se dan cuenta que sin ese sistema de transporte, que además en Colombia son pequeñas unidades productivas con pocos camiones, no son grandes empresas o monopolios, ahí entonces los empresarios se dan cuenta que su cadena de suministro depende de eso. Cuando, por ejemplo, los conductores de un sistema de transporte paran y dicen no vamos a trabajar más, se para ese sistema de transporte y los dueños del sistema de transporte recuerdan que su poder en la cúspide está sustentado en el trabajo de mucha gente. Y si el trabajo de esa gente, que es el principio de una huelga o el principio de un paro, y la calidad de vida de esas personas no está siendo retribuido en lo que consideran algo digno, entonces ahí es donde el poder, ese poder que parece como tan omnipresente, se vuelve un tigre de papel. Y eso es lo que de alguna forma le está tratando de demostrar la ciudadanía y el pueblo colombiano al presidente, que ese pueblo tiene que tener unas condiciones porque es sobre su trabajo y sobre sus hombros que reposa todo este sistema económico que no los está beneficiando. Entonces, entrando al tema de los bloqueos, ahí se demuestra que está evidenciando los bloqueos. Uno, un país que no ha invertido en una infraestructura de carga de fondo, que tenga vías alternativas. Claro, nuestro representante Bola se sorprende porque esto es un gran problema aquí. Pues es porque para conectar una región con otra hay solo una vía, solo es carretera, no hay otros modos de transporte y resulta que se ha descubierto entonces un poder de bloqueo que nos está hablando de ¿qué? De la falta de inversión en esa infraestructura. Ahora, yo creo que la conciencia política del paro debe mantener la posibilidad de lo que se llama la alimentación y los insumos médicos. Eso al principio del paro, yo creo que le hizo daño a la legitimidad del paro, cuando empezaron a haber problemas con el paso de lo que es humanitario, porque el paro siempre se debe parar desde la perspectiva de las condiciones. Y ya en este punto estamos ya en un momento, en un tiempo,
en el que las partes van a tener que empezar a ceder para llegar a una resolución, porque llega un momento en que el mismo bloqueo, el mismo paro se empieza a desgastar y en un país como Colombia eso puede llevarnos a un proceso violento que es muy peligroso, pero también el gobierno nacional y los empresarios empiezan a tener presión pues por las pérdidas que ese mismo bloqueo va a generar. Son 4 versiones, 4 visiones sobre la crisis que vive Colombia, país que está en paro desde el 28 de abril, un paro nacional. Decimos que se buscan salidas y eso es lo que ha pretendido esta conversación, buscar salidas. Debo despedir a nuestros invitados y nuestras invitadas y me han concedido por reloj 30 segundos para que cada uno de nuestros invitados e invitadas exponga su conclusión. Pensamos, insisto, en aportes para salir de esta crisis. ¿Cómo salir de esta crisis? Comencemos con Alejandro Lanz, de la ONG Temblores. Alejandro, 30 segundos, por favor. Ya, solamente agregar algo a este punto que no alcancé a participar en esta última ronda, y es que lo que sí es cierto, y es que ordenar bloqueos a punta, digamos, de fuerza pública sin un diálogo previo, eso sí es una clara, digamos, violación y atentado contra la protesta social. Y digamos que eso ha sido parte del recrudecimiento de la violencia. Entonces aquí es importante también entender que el gobierno nacional, al no generar un diálogo con quienes están haciendo los bloqueos y contra las juventudes que están en las calles, está, digamos, profundizando esta crisis, y sí es importante salir y desescalarla para poder generar estos puentes. Ya para terminar en ese sentido, creo que también es importante pues hacer un llamado a la desescalada de la violencia. Nosotros hemos venido identificando cómo también hay una profundización, digamos, de la gente que está saliendo a las calles por las rabias que están produciendo. Hemos tratado de generar estrategias que le permitan a la juventud expresar esas rabias de otras maneras a través de una iniciativa que se llama Urnas a la Calle, que aprovecho este espacio para decirlo, y es que estamos llevando urnas a todas las regiones del país sobre qué quiere la gente frente a una reforma policial. Y estamos sistematizando todas esas rabias de la gente para poder entregar estas urnas a un debate público sobre una reforma policial estructural a la policía, y creemos que este tipo de estrategias pueden contribuir a reducir la violencia, pero también es importante que exista una comisión de verificación de los datos y de la información que hemos venido presentando. Y para esto es indispensable que cuanto antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haga presencia en el país y se permita la entrada y la veeduría de la comunidad internacional a Colombia para poder hacer esta verificación. Muchas gracias, Alejandro, y ese es uno de los temas que queda pendientes. Por supuesto, no alcanzamos a abordarlo, pero tendremos nuevos encuentros a través de las alianzas del Espectador y de FESCOL para trabajar la reforma a la Policía Nacional. Vamos con Susana, 30 segundos, por favor, su conclusión. ¿A mí Susana. me dijiste? Ah, sí, Susana, qué pena, es que no alcancé a escuchar. Bueno, yo 4 puntos así, solo los digo, no los explico. 1, yo llamaría al presidente Duque a pensar en la realidad actual y no en las elecciones del 2022, como lo está empujando su partido. 2, que todos los que nos llamemos democráticos de este país no podemos dejar en la impunidad un compromiso, lo que pasó en términos de derechos humanos en Colombia, y exigir responsabilidad para que haya transformación. Lo 3, una renta básica de emergencia ya, un paquete social bien ambicioso que pueda implementar el gobierno y que nos lleve a una garantía a las elecciones del 2022, y finalmente que los alcaldes apoyen las iniciativas desde los puntos de resistencia y desde abajo para ir consolidando esto en un gran proceso político y llegar, digamos, a esa resolución. Perfecto, muchas gracias. Escuchemos a Adam, por favor. Ok, pues yo trabajo en la oficina en Washington de asuntos latinoamericanos, no solo colombianos. Y cuando vemos a toda la región, no hay nada muy especial sobre Colombia. En Brasil, en Perú, en Uruguay hay más muertos por cada 100,000 personas por la pandemia. La economía va peor en México, en Argentina, en Honduras. Hay presidentes impopulares en Venezuela, en Brasil, en Perú probablemente, no importa quién gane. ¿Qué es especial sobre Colombia? Nada. Es muy posible, muy probable que van a haber brotes de desorden, de protesta, de estallidos sociales en gran parte de la región en el próximo año, cuando se emerge un poco de esta pandemia. Colombia
solo quedo diciendo que el Estado de Colombia está mostrando la ruta equivocada de cómo resolver una crisis así. Han escogido tantas maneras de escalar innecesariamente la situación. Muchas gracias, Adam. Y concluimos con Sandra Borda. No, yo solamente terminaría diciendo que los llamados al diálogo y a la negociación, por supuesto, son muy bienvenidos, pero como en el caso de los acuerdos de paz con las FARC, todos tenemos que tener en la cabeza que uno no negocia para seguir igual y que el objetivo de la superación de esta crisis no puede ser retornar al status quo previo a la movilización social. Yo creo que lo que la gente está diciendo en la calle es que hay un sistema de exclusión política y social que tiene que transformarse profundamente y eso va a requerir concesiones por parte de muchos de nosotros. Entonces, creo que para realmente tomarse en serio esta situación, todos tenemos que hacer un ejercicio de pensar qué transformaciones en la vida de todos son absolutamente necesarias para que podamos transitar hacia un país ahora no solamente sin guerrillas, sino también sin exclusión social y política. Pues suficientemente elocuentes han sido ustedes. Muchas gracias, Sandra, también. Muchas gracias, Adam, Alejandro, Susana. Gracias al equipo de FESCOL y del Espectador. Y por supuesto, especiales gracias a las personas que siguieron esta transmisión. Gracias a ustedes, gracias por escuchar. Gracias. Gracias. Muy bien. Chao, chao. Gracias. Elber, muchísimas Chao, gracias chao. por la moderación. Sí, gracias, Elber. Sin duda, son muchísimos los factores, es una sumatoria de factores que explican esta crisis que atraviesa el país actualmente: pobreza, desempleo, la pandemia, un gobierno desconectado. Y muchísimas gracias a Elber por la moderación, a Susana Mohamed, Alejandro Lanz, Sandra Borda y Adam Isaacson, que participaron en el panel especial sobre análisis de la coyuntura, crisis en Colombia, protesta, represión y la búsqueda de una salida política en el marco de el tercer Congreso de la Red de Seguridad Incluyente y Sostenible, Seguridad y Paz en tiempos de grandes transformaciones, digitalización y crisis climática. Muchas gracias también a las casi 1000 personas que estuvieron conectadas en estos en vivos en las diferentes redes sociales y a las personas que también estuvieron en la sala de Zoom. La invitación es a que mañana nos acompañen desde las 9 de la mañana con nuestro panel número 4, Cómo gobernar la ciberseguridad. Para todas las personas que estuvieron conectadas y nuestros panelistas, muchísimas gracias y feliz tarde.